Buenos días, hermanos. Un domingo más, juntos, reunidos para poder alabar y bendecir el nombre del Señor, para darle a Él toda la gloria, toda la honra que nuestro Señor se merece. Vamos a hacer una oración encomendando delante de la presencia de Dios lo que en esta mañana vamos a hacer, los cánticos, la palabra, para que todo lo que se haga pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y vamos a ello, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana y queremos pedirte que tú seas el que bendigas este día, Señor, que nos ayudes a ofrecerte este día, Señor, que podamos, Señor, ofrecer esas alabanzas de gratitud en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos por estar presente y pedimos tu bendición sobre tu iglesia que está sobre la faz de la tierra. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los pueblos cuentan tu gloria, oh Dios, y tu redimidos cantan, Santo, Santo. Al cantar, abre los cielos y al llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate, abre los cielos y al llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate, glorifícate. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. 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 Glorifícate, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate,
gloria te queremos ver, y al adorarte exáltate. Glorifícate, glorifícate. Fuiste el verbo en el principio, unigénito
libertador, eres Rey, conquistador, oh Cristo, tu nombre grande es, tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder, solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón, te llamo Cristo, te llamo Cristo, tu nombre grande es, tu nombre grande es, sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es, redentor, libertador, eres Rey, conquistador, oh Cristo, tu nombre grande es, tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder, solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón, te llamo Cristo, te llamo Cristo, nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más santo que tú, Cristo, nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay nombre más santo que tu nombre, Cristo. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder, solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón, te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo. Bien, hermanos, vamos a pasar a meditar en la palabra. Qué bueno, ¿verdad?, es poder escuchar los cánticos, alabar a Dios, meditar en ellos también. Y ahora, de nuevo, vamos a pasar a la palabra de Dios, esperando que el Señor también nos hable a través de ella a cada uno de nosotros. Como os acordaréis, y tal vez para aquellos que no nos estáis siguiendo y tal vez sea tu primera vez en esta mañana que te estés conectando, estamos viendo el Salmo 1, estamos viendo ese salmo maravilloso con el que empieza ese salterio que habla de las bendiciones, de que habla cómo alabar a Dios, de la provisión de Dios, de la dirección de Dios, de todo aquello que va a hacer bien. Y estamos mirándolo versículo por versículo de una manera maravillosa en la cual nos habla a cada uno de nosotros. Me gustaría empezar comentándoos a cada uno para que recordemos un momento. Iba a pasar a hacer la lectura, pero antes de hacerla me gustaría que
que pensáramos en esa primera predicación con ese primer título que había expuesto, en el cual, ya sabéis, los títulos de nuestras predicaciones se ponen un día antes en el WhatsApp de la iglesia o bien en el Instagram. Y el primer título que pusimos a nuestra primera predicación de este Salmo 1 era ¿Feliz o infeliz? Y con este título intentamos desarrollar lo que era el versículo 1. Y con esta frase, con esta pregunta, lo que yo deseaba es que te hiciera pensar que si eres una persona que eres feliz de verdad. En estos momentos difíciles de pandemia, en estos momentos que pasamos ahora, que a más de la pandemia se nos complica con la situación muchas veces laboral o con muchísimas otras cosas, tenemos que pensar si hasta el día de hoy somos verdaderamente felices. ¿Y cómo ha sido nuestra vida hasta ahora? En la segunda predicación tratábamos el versículo 2 con ese nuevo título y que al mismo tiempo era también una pregunta. ¿Ya sabes si eres feliz? Y esta era una pregunta abierta, dirigida para aquellos que conocen a Dios y para aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que tal vez a lo mejor piensan que lo conocen, pero que no. Fíjate lo importante de esa pregunta y de lo importante de la anterior, que muchas veces pensamos que conocemos a Dios, que somos felices, pero muchas veces simplemente somos meros religiosos, simpatizantes. Creemos en Dios, pero la única manera de saber si verdaderamente creemos es experimentando el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Y entonces podemos ver si en nuestro interior sabemos si somos hijos de Dios y somos plenamente felices. ¿Cómo? Porque sabremos que Dios ha perdonado nuestros pecados. Veremos que en nuestra vida ha habido un cambio radical en muchas cosas. Muchas veces ha sido un cambio progresivo, pero ha habido un cambio que demuestra que amamos a Dios por encima de todas las cosas, más que a nuestros propios deseos. Fíjate, en los tiempos de Jesús había unos creyentes que se llamaban los fariseos, y ellos creían conocer a Dios, pero verdaderamente el corazón de muchos de ellos estaba muy lejos de Dios. Creían que amaban a Dios, pero su corazón estaba lejos de conocer y de experimentar la felicidad en Dios. Y hoy tocamos los versículos del 3 al 6, deseando que nuevamente el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas y que la gracia de Dios nos bendiga. Vamos a orar presentando esta meditación y deseando que Dios nos hable a todos. Señor, nuevamente venimos ante ti para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Que tú toques nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, Señor, porque queremos que nuevamente tú nos hables, Señor, y tú bendigas nuestro ser. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Y vamos para ello, volver a leer este salmo. Voy a buscar en la Biblia. Y si queréis acompañarme nuevamente, refrescamos nuestros oídos, refrescamos nuestra alma, refrescamos nuestro conocimiento leyendo el Salmo 1, versículos del 1 al 6. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Qué salmo tan maravilloso. Y fíjate, la verdad es que nos vamos a basar en ese versículo del 3 al 6, pero que seguramente no nos va a dar tiempo de desarrollar todo esto hoy. Intentaremos desarrollar el versículo 3 y los versículos del 4 al 6 los tocaremos muy por encima.
Fíjate, dice versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Qué maravilla, ¿verdad? Qué importante es leer la palabra de Dios con detenimiento y así poder descubrir cosas tan maravillosas que encontramos en ella. Fíjate, al empezar este versículo, emplea la palabra será, y esta palabra no presenta duda o ambigüedad alguna. La palabra es una afirmación que viene de parte de Dios y nos habla de algo que ha sido plantado, que no ha crecido por casualidad, pero aún hay más. Fíjate, la palabra hebrea que es plantar es la palabra listor, pero emplea el término shatul, que es trasplantar un árbol o una planta. Y lo que nos quiere decir es que este árbol fue plantado por la mano de Dios. Ninguno de nosotros ha nacido siendo justo, ninguno de nosotros hemos amado a Dios, sino que la obra de Dios en un momento determinado vino a nuestras vidas y transformó todo. Éramos árboles silvestres, plantados en mala tierra, que daban malos frutos. Incluso a veces habían los que podíamos decir buenos, que no dan frutos de ningún tipo de clase. Pero el divino horticultor nos cogió de donde estábamos y nos plantó en buena tierra, junto a corrientes de agua. Date cuenta de lo que nos dice este versículo maravilloso. No es un árbol que creció solo y se desarrolló. No, es un árbol que fue cogido y llevado, trasplantado a una buena tierra. Y es lo que ha hecho Dios con nosotros, que somos sus hijos. Nos ha cogido de la mala tierra y nos ha plantado en buena tierra, junto a esas corrientes que circulan cerca de ese árbol, para que ese árbol se pueda nutrir de esa agua y pueda crecer y desarrollar sus ramas y pueda dar sus hojas y sus flores para que en su tiempo pueda dar ese fruto maravilloso que honre y glorifique a Dios. Leyendo este salmo maravilloso, yo no sé si alguna vez te has imaginado qué tipo de árbol es. Yo, cuando era un estudiante, había una asignatura que se llamaba Naturales, y en ella pues estudiábamos muchas cosas, y una de las cosas que estudiábamos es la variedad de árboles que hay, y me quedé prendado al saber un tipo de árbol que se llama el sauce. Aprendí que había dos tipos de sauce, el sauce común y el sauce llorón, aunque hay unas 400 variedades de sauce, y el sauce llorón, ¡guau!, es algo espectacular. Mirad, vamos a poner una foto, y si ves esta foto, es un árbol espectacular, que se nutre del agua, que tiene esas hojas increíbles, en la cual los pajaritos pueden anidar y refugiarse, donde tú, cansado del sol y cansado a lo mejor de andar, te puedes sentar y ser cobijado por la sombra de ese magnífico árbol. Y fíjate, vamos a poner otra foto. Llega el invierno, y el invierno siempre nos habla del mal tiempo, de la sequedad, de la dureza ambiental que hay, que viene contra la vegetación, que viene contra los árboles. Escasea el agua, escasea los recursos para que un árbol pueda nutrirse, pero el árbol que está plantado junto a corrientes, fíjate, puede que su hoja esté cambiando, puedes verla de otro color, casi seca, pero es una hoja, dice la palabra de Dios, que no cae, y sigue teniendo hojas, sigue teniendo ese follaje maravilloso, mientras que otros árboles han perdido todas sus hojas y han perdido todo lo que tenía. Y es que ese árbol se nutre de esas aguas, de esas corrientes que pasan por su alrededor, y sus raíces profundizan en la tierra a muchos metros.
porque quieren crecer y quieren alimentar a todo lo que es el árbol. Hijo de Dios, esa fuente inagotable, esa corriente inagotable, es el Espíritu Santo que está en nosotros, que quiere bendecir nuestras vidas, que quiere llenarlas, que quiere hacer que tú y yo, en los momentos de dificultad, en los momentos malos, a través de la profundidad de nuestro entendimiento en la palabra de Dios, con nuestra relación personal con Dios, hablando, alabándole, agradeciéndole, en esos momentos malos, tal vez de sequía aparente y de dificultad, podamos seguir creciendo por la gracia y por la misericordia de Dios. Fíjate qué maravilloso es este salmo, porque dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Date cuenta de lo que está diciendo. Dice que da su fruto, no que da frutos, da su fruto, un fruto, a su tiempo. Y para mí esto tiene una maravillosa correlación con lo que en el Nuevo Testamento encontramos. Porque nos habla también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 22 al 23, nos habla de un fruto que está en aquellos que se llaman hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, ese fruto está en ti. Y es un fruto para que otros puedan verlo, es un fruto para que otros puedan apreciarlo y tomar de él. Y fíjate, vamos a leer ese fruto que encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y para que podamos entender bien de lo que quiero hablar en esta mañana, para que podamos establecer una imagen dentro de nosotros, lo que aquí nos está diciendo, lo que este árbol da es un fruto. Y ese fruto que encontramos en el Nuevo Testamento, que es el fruto que tiene que dar aquellos que son hijos de Dios, es un fruto que, siendo uno, para que lo podamos entender, está dividido en diferentes gajos. Un gajo es una porción de lo que es una naranja o una porción de lo que es una mandarina. Y para poner forma, para poner entendimiento, vamos a ver una imagen de una mandarina que está dividida en 9 gajos. Y si lo estáis viendo, cada uno de esos gajos que forman esa mandarina, si nosotros si tomamos una mandarina normal y corriente, veremos que sabe como a mandarina, como a una naranja, tal vez menos ácida, pero sabe. Pero este fruto del cual yo quiero hablar en esta mañana, cuando coges uno de esos gajos y lo pruebas, da un sabor único y maravilloso, distinto al otro, pero en sí es un mismo fruto. Y vamos a ver otra imagen. Y si estás viendo esta imagen, para que también tengamos muy clara la forma de la que os quiero hablar, es esa mandarina partida por la mitad y en la que cada gajo tiene un nombre. Y en esta mañana te invito a que tomes un gajo, que tomemos de cada uno de esos gajos que podemos ver para que escuchemos lo que Dios tiene para decirnos a todos nosotros. Mira, el primer gajo que podemos coger y que probamos nos habla del amor. Cuando nosotros nacemos, desde que somos pequeñitos, se nos brinda amor. A veces no, fíjate lo que te estoy diciendo, a veces no. Porque un niño puede ser abandonado. Pero a medida que crecemos, el mundo, las circunstancias se vuelven más difíciles. Y a veces encontramos gente mala, personas que nos dañan, que nos agreden, que a veces nos aborrecen y nos odian,
que tal vez nos rechazan por nuestro color de piel o por vivir en un país determinado, o tal vez porque no les gusta cómo somos, porque todos somos muy peculiares. Pero cuando la gracia de Dios vino a tu vida y vino a mi vida salvándonos, su amor vino a nosotros y transformó todo nuestro ser. Y el amor de Dios es amor ágape, que es el amor incondicional, ese amor que ama aunque no amen, aunque no le amen. Es el amor que Dios ha puesto en nosotros. Aunque nos odien, aunque nos desprecien, podemos amar, porque tenemos a Dios en nosotros. Y dice la palabra de Dios que Dios es amor. Es el amor con que Jesús trató a la humanidad entera, dejando ser igual a Dios, amándonos, aún desde antes de que todo hombre y mujer fuera creado, con amor en su corazón, tuvo un plan para salvar al hombre, el venir, tomar la forma de hombre y dar su vida en propiciación por nuestros pecados, es decir, dar su vida para que tú y yo podamos ser salvos. Y cuando tal vez el dolor llama a nuestro corazón, cuando muchas veces destrozan todo aquello que amamos, cuando nos golpean y nos maltratan, de nosotros se tiene que desprender ese gajo que se llama amor, para que otros puedan ver el amor de Dios en nosotros, para que otros puedan ver que verdaderamente tú y yo somos hijos de Dios. Es el amor que nos hace perdonar, es el amor que nos hace olvidar, es el amor que deja atrás el dolor y sigue hacia adelante confiando en cada una de las promesas de Dios. Fíjate, me recuerdo la muerte de Esteban y quiero leerla porque ella es tan llena de ese amor. Fíjate, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos del 57 al 60, cogieron a Esteban, los que formaban el Sanedrín. Con ellos estaba un joven llamado Saulo y estaban juzgando a Esteban por decir que Jesús era el Hijo de Dios, que había reconciliación entre Dios y los hombres a través de Jesús. Y Esteban, intentando transmitir el evangelio de la gracia, lo cogieron. Y fíjate lo que nos dice, versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo no sé si te das cuenta, pero Esteban estaba desprendiendo un gajo de él llamado amor. El amor que perdona, te hagan lo que te hagan. El amor que está diciendo, no les tengas en cuenta este pecado, Señor, sino sé misericordioso, sé propicio a ellos. Y fíjate una cosa, hay muchas circunstancias que pueden venir a nuestras vidas como hijos de Dios, que nos hacen recelosos, que nos hacen a veces cubrirnos para que no nos hagan daño. Y el enemigo muchas veces nos dice, tú no estás amando, tú estás odiando. Pero ¿sabes una cosa? Aunque el enemigo nos diga, no tienes amor, está mintiendo, es un mentiroso. No le hagas caso. Porque si eres un hijo de Dios, ese amor está en ti. El amor que tenía Esteban hacia sus enemigos. El amor que tenía Jesús por nosotros. El amor que tenía Dios enviando a Jesús por nosotros. Es el amor ágape, el amor de Dios hacia los hombres, que no ama porque le aman,
sino que ama incondicionalmente. Ese es el amor que está en tu vida y que está en mi vida. Acuérdate de ello y no te dejes engañar por lo que el enemigo te pueda decir. Vamos a probar otro gajo de los que encontramos en este fruto maravilloso que está en cada uno de nosotros. Y el segundo gajo a probar nos habla del gozo. Y la palabra griega que define esa palabra gozo es la palabra chara. Y es la sensación de alegría y de bienestar que hay dentro de nosotros porque tenemos una plena confianza en Jesucristo y en cada una de las promesas que encontramos en la palabra de Dios y en las promesas que Él ha hecho a su iglesia. Y aun en medio del dolor, o en medio de la dificultad, cada uno de nosotros podemos vivir confiados en Jesucristo. Y hay una alegría que no se puede explicar. Y hay un bienestar también que no se disipa con las pruebas, con las circunstancias, sino todo lo contrario, es algo que nos hace estar firmes en Dios, en la gracia y en la misericordia de Dios, confiando que estamos en las manos de Dios, confiando que a pesar de la dificultad muchas veces, tú y yo podemos estar verdaderamente tranquilos. Jara, gozo, alegría, entusiasmo, bienestar sobrenatural. Vamos a probar otro gajo. El tercer gajo a probar nos habla de la paz. Y la palabra griega aquí empleada es Irene. Y esta es otra de las cualidades que tenemos los hijos de Dios, que no está sujeta a las circunstancias, que no nos mueve por sentimientos. El entender y comprender que nuestra vida está en Jesucristo y que dependemos totalmente de Él para todo. Y todo lo que nos pasa, entendemos como hijos de Dios que todo tiene un propósito. Y el propósito es que tú y yo tengamos el carácter de Jesucristo. Y en medio de cualquier circunstancia, en medio del miedo, en medio de la desolación, en medio incluso de esta pandemia, ¿sabes una cosa? Tú y yo podemos tener paz. La paz misma que David nos decía en el Salmo 23 cuando decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué maravilloso cuando las personas nos observan, cuando nos miran, y que en medio del dolor, en medio de la prueba, de la dificultad, pueden ver que estamos confiados en Dios, que estamos en pie, que estamos confiando en la gracia de Dios. La gente no lo va a entender, incluso a veces los hijos de Dios no entienden que un hijo de Dios, o en el medio del dolor o en el medio de la desgracia, pueda estar firme en la gracia y en la misericordia de Dios, y que en medio de esas circunstancias que muchas veces vienen a nosotros terribles, podemos tener paz. Pero es la paz que Dios da a aquel que ama. Qué maravilla, ¿verdad? Irene, la paz de Dios que está en los hijos de Dios. Vamos a probar otro gajo. Y otro gajo que cogemos, el cuarto gajo, nos habla de la paciencia. Y la palabra es macrotumía. Vaya palabreja, ¿no? Esta palabra nos habla de apacibilidad, de indulgencia. Es todo lo contrario al enojo, a la ira, a la soberbia. Cuando muchas veces no salen las cosas como nosotros pensábamos, entonces yo me enfado, critico, intento manipular para ver si se puede hacer mi voluntad. No. Es ser lento para enojarse y desesperarse. Es macrotumia, es paciencia, saber aguantar, resistir las pruebas, las dificultades, para que el mundo pueda ver que tú y yo somos hijos de Dios. Disculpad. El quinto gajo a probar nos habla de la benignidad.
Y la palabra griega aquí empleada es kretotes. Y es, fíjate bien, no querer ofender a nadie, ni causar dolor alguno. La verdad es que es increíble esta palabra, porque tantas veces tú y yo nos enfadamos y actuamos a veces de una manera desenfrenada, dejándonos llevar por nuestras emociones y sentimientos. Y aunque somos a veces muy cautos y sabemos hablar técnicamente bien, dañamos a otros, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones y por nuestros sentimientos y actuamos de una manera desenfrenada, dejando que ellos nos guíen. Esta palabra, este gajo que podemos saborear, nos insta a ser amables unos con otros, con los que me caen bien y con los que no me caen bien, a tener relación tanto con unos y con otros. Muchas veces los hijos de Dios pensamos que como somos hijos de Dios, tú puedes aguantar mi carácter, tú puedes aguantar mi persona, pero mira, yo quiero decirte que si tú naces de una manera determinada y Dios no ha transformado tu vida, tu carácter, tu temperamento, entonces tienes que pensar con mucha seriedad si eres un hijo de Dios. Porque cuando Dios viene a nuestra vida, cambia, transforma nuestro carácter, nuestro temperamento. Tal vez antes éramos agresivos, dejamos de serlo. Tal vez antes teníamos unas formas de hablar o de hacer que eran terribles, dejamos de hacerlas, porque queremos andar en la paciencia, en la benignidad, en la paz de Dios. Kretotes, no querer ofender a nadie, ni causar dolor alguno. Hermanos, esto es un fruto que tenemos que dar. Tenemos que pensar en los demás. No podemos actuar a la ligera, ¿sabes? No podemos decir según qué cosas. La verdad, hijo de Dios, cállate o callémonos más de una vez y pensemos lo que vamos a decir para no ofender ni causar dolor a otra persona. Aunque tal vez, fíjate lo que te digo, podamos tener razón. Sexto gajo, probar. Nos habla de la bondad. Y la palabra aquí empleada es agotusune. Y fíjate, lo que nos quiere decir es el celo por la verdad y la justicia. Celo por la verdad y por la justicia. Y aborrecimiento del mal. Aborrecimiento del pecado. ¡Wow! Hijos de Dios, yo estoy mirando y analizándome y la verdad es que necesito dar esos frutos. Yo no sé tú, pero yo creo que todos necesitamos dar ese fruto. Ese fruto que tiene diferentes sabores, que tiene diferentes maneras de venir y de hacer bien a la vida de los demás y al mismo tiempo a mi vida. Mira, en nuestro vivir diario se tiene que ver reflejada la bondad de Dios. Se tiene que ver el celo por la justicia de Dios, no por la justicia humana. No te equivoques, justicia humana no hay. No existe. Todos son intereses monetarios, religiosos, políticos, pero todos son intereses. Pero los que somos hijos de Dios tenemos que tener ese celo por la verdad y la verdadera justicia que se encuentra en Dios. El amar las cosas que Dios ama, el aborrecer las cosas que Dios aborrece. Es desear lo bueno, lo correcto, lo agradable a aquellos incluso que nos están haciendo daño. Agatosune, bondad. La bondad de Dios que tiene que estar en cada uno de nosotros. Vamos al séptimo gajo. Vamos bastante adelantados en esta mañana. Y el séptimo gajo que podemos coger para saborear, para ver qué matices tiene, es la fe. Y la palabra griega aquí empleada es pistis. Y no es la fe que nos convierte, que nos lleva a Dios. No es la fe de conversión que Dios pone en nosotros. Es la fe con la que el justo anda. Dice en Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Es esta fe que nos hace llevar una vida ética y moral conforme a la palabra de Dios.
que la moral es la palabra de Dios, que la ética es la palabra de Dios. Y sabes una cosa, este mundo te bombardea a ti y a mí constantemente con infidelidad. Y muchas veces esta infidelidad la quiere meter como si fuera algo normal, como algo que todo ser humano tiene que hacer. Pero sabes, si escuchas al mundo, si nos dejamos llevar por lo que oímos y por lo que vemos, podemos con toda seguridad llegar a ser infieles a Dios y a las personas a las que amamos. Pero la única manera de ser fiel a Dios y ser fiel a las personas que amamos es no vivir en la carne. Es escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Es escudriñar y leer la palabra de Dios. Es desear acudir a las reuniones para que Dios nos hable a través de su palabra. Es para que la misericordia de Dios limpie nuestra mente y nuestra fe. Yo recuerdo cuando era joven y venía con algunas personas que yo invitaba a venir a la iglesia. Recuerdo de una vez que saliendo de la iglesia con unos amigos, uno de ellos me dice: ¿por qué le has dicho al predicador todo lo que yo he hecho? Y yo digo: yo al predicador no le he dicho nada. Habrá sido la exposición de la palabra de Dios. Y fíjate, y es que Dios habla cuando escuchamos su palabra, habla cuando leemos su palabra, habla cuando cantamos cánticos de alabanza y adoración, cuando buscamos alabar a Dios, habla cuando leemos su palabra, habla cuando nos juntamos con hermanos para hablar de las cosas de Dios. Y eso nos hace tener una fe ciega para seguir andando todos los días de nuestra vida. Octavo gajo a probar nos habla de mansedumbre. La palabra griega aquí empleada es prautes y significa moderación acompañada de fortaleza y valor. Nos está describiendo a una persona que en un momento dado puede enojarse cuando se necesita, cuando verdaderamente uno necesita el enojo, pero al mismo tiempo saber ser humilde y sumisa cuando se necesita. La mansedumbre soporta la incomodidad por la que muchas veces nos suelen hacer pasar las personas que están a nuestro alrededor, en la cual no nos dejamos llevar por los sentimientos, que nuestros sentimientos son engañosos, incómodos y nos hacen estar, como he dicho, incómodos y muchas veces infelices, para que, ¡wow!, saltemos. La mansedumbre sabe soportar y aguantar. ¿Sabes por qué? Porque anda en el camino del Espíritu. Fíjate, un ejemplo que podemos tener es Moisés. Moisés, podemos decir que es el hombre que más paciencia tuvo, que más manso fue. Aún incluso hubo momentos en que la gente del pueblo de Israel quisieron apedrearlo, pero Moisés fue manso. Qué maravilla, ¿verdad? Que cuando todo pueda juntarse contra ti, tú puedas tener esa moderación, esa fortaleza, ese valor y refugiarse tan solo en la persona de Dios. Noveno gajo a probar nos habla de la templanza. La palabra griega aquí empleada es krateia y es el dominio de nuestras pasiones y deseos. ¡Caray! El dominio de nuestras pasiones y deseos. Yo creo que muchas veces pensamos que podemos, que dominamos bastante bien nuestras pasiones y deseos, pero muchas veces para que puedas saber cómo estás o cómo estoy yo, muchas veces esas pasiones que no podemos dominar, muchas veces esos deseos que nos llevan a hacer muchas veces cosas incontroladas, porque batallan dentro de nuestro interior, lo que nos hacen es hacer cosas absurdas, muchas veces, incluso pecar y caer delante de Dios. Hermanos, cuando alguien coja ese gajo llamado krateia
Templanza tiene que ver en nosotros que somos moderados, que somos equilibrados y que aunque las circunstancias estén alterando el control de nuestros pensamientos y emociones para que tal vez pequemos y caigamos delante de Dios y delante de los hombres, podamos estar firmes, como José, cuando fue intentado seducir por la mujer de Potifar. Y sabes, esto no pasó una sola ocasión, pasaron varias ocasiones. Yo creo que un hombre es tentado una vez, puede salir 2, 3, pero no sé, a la cuarta o a la quinta vez, si no pone, como hizo José, tierra por medio, caes. Pero José, ¿qué hizo? Salir corriendo. Y nosotros tenemos que salir corriendo de todo aquello que intenta que no seamos templados. ¿Sabes una cosa, hijo de Dios? Porque esto está hablando a aquellos que somos hijos de Dios. Este fruto, con diferentes gajos, con esos 9 gajos que nos han hablado cada uno de una manera determinada, esos 9 gajos que están en ese fruto que tú y yo tenemos que dar como hijos de Dios, es algo que no se puede evitar. Es algo que no se puede forzar. Pero para poder dar este fruto, tenemos que estar conectados a las corrientes de las aguas. Es decir, conectados al Espíritu Santo, para llenarnos de Él, para dejar de oír y de ver aquello que ensucia y entenebrece nuestras vidas, para que podamos crecer, para honrar y bendecir a aquel que nos ha salvado. Hijo de Dios nos dice, contra tal fruto no hay ley. ¿Y sabes? Si ese fruto está en nosotros, hijo de Dios, y está en nosotros. En algunos está creciendo. En unos está el fruto para ser tomado, para ser comido por la gente que está a nuestro alrededor, para que tú mismo veas cómo la gracia de Dios bendice tu vida. En otros, a lo mejor está desarrollándose. Sigue junto a las corrientes de las aguas. Sigue junto a las corrientes para que el Espíritu Santo pueda bendecir nuestra vida. Hijos de Dios, tenemos todos una carrera que acabar y que Dios nos ayude a acabarla dando ese fruto que honre y que glorifique a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos ahora que tú nos ayudes a dar ese fruto que te honre, ese fruto que te dé a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En muchos de nosotros ya está bien formado, en otros de nosotros pues se está formando. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a beber del agua del Espíritu, Señor. Que nos ayudes a depender de ti, a llenarnos de ti, para poder dar ese fruto que te honre y que te glorifique. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Y bendice a tu iglesia sobre la faz de la tierra, para que ese fruto que tenemos que dar, tu iglesia, pueda ser a 100 y a 100 por 1. Gracias, Señor, te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bien, vamos a finalizar en esta mañana. Me gustaría tan solo pues decir los anuncios que tenemos. Dentro de un ratito, a las 12:30, está la escuela dominical con los maestros, y después de la charla que dan están Raquel y Pepón en Tú lo sabes. Entonces, pues bueno, niños, están muy pendientes de la escuela dominical, de Raquel, de Pepón, que seguro que os va a gustar. Y los demás, hermanos, tenemos cultos entre semana, cultos que están en online, cultos todavía de momento, gracias a Dios, en la iglesia aquí en Barcelona.
el martes el estudio de las damas, que ya está finalizando casi. Estar atentas, damas y hombres, que podéis verlo, que está muy bien y que seguro que os va a bendecir. Después el miércoles y el viernes seguimos con nuestros cultos online, pero el jueves tenemos culto presencial en Barcelona, y para todos aquellos que queráis venir vais a ser muy bienvenidos. Hermanos, que tengamos un muy feliz momento, y también vamos a orar para despedirnos, y sobre todo por nuestros enfermos, para que el Señor los bendiga y los guarde. Señor, te damos gracias y queremos pedirte que tú bendigas a tu iglesia de sobre la faz de la tierra. Señor, que tú bendigas también la escuela dominical que se va a transmitir dentro de un ratito. Y también te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos, Señor, que están enfermos o pasando por situaciones difíciles, Señor, para que tu mano de poder, de misericordia, los guarde y los levante. Señor, pon vallado alrededor de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez mejores en ti, Señor, a serte fiel, Señor, y sobre todo, Padre, bendice a tu iglesia en esta mañana y por los siglos de los siglos. Queremos que tú la sigas bendiciendo, levantando, para que podamos ser la luz y la sal de la tierra. Gracias, Señor, te damos en tu nombre, Jesús. Amén.